Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con la enseñanza El agradar a Dios. Nosotros vimos la semana pasada que Dios nos manda a guardar sus mandamientos para que nosotros podamos ser bendecidos por Él, que guardemos todos sus mandamientos. También no solamente eso vimos, que para agradar a Dios hay que guardar sus mandamientos, sino que también hemos leído en el libro de Números que debemos creerle lo que Él nos dice. Creyeron Josué y Caleb y Dios se agradó de ellos. Hoy vamos a continuar y vamos a ver otro ejemplo, la enseñanza sobre las actitudes de los hombres de Dios, ¿sí? Y de tal forma Dios se agradaba de ellos. Pero antes vamos a orar por la palabra de nuestro Dios. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo, gracias le damos, Señor, nuevamente por estos momentos que usted nos permite, Señor, compartir, para escudriñar tu palabra, para leerla, para aprender, Señor, para saber lo que a usted le agrada, Dios mío. Yo le ruego que nos abra el entendimiento en el nombre de Jesucristo, Señor. Quite todas las escamas de nuestros ojos para que podamos ver tu realidad, Dios mío. Y así en el nombre de Jesucristo, en su mano encomendamos nuestras vidas, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Jehová mi Dios. Amén y amén. Hoy vamos a leer en el libro Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Nosotros, pueblo de Dios, como le dije anteriormente, lo que nos muestra en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo nos dice que nos ha sido dejado como ejemplo para nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron aquellos hombres, como así también tomar ejemplo de los hombres que caminaron por fe y fueron agradables delante de Dios. Hoy vamos a ver cómo Salomón le pide algo a Dios y Dios se agrada de ello. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho, conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduviera en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como
anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Dice la palabra de Dios que fue Salomón a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Y dice que por la noche se le apareció en sueños nuestro Señor a Salomón. Y le dijo Dios, pide lo que quieras y yo te daré. Queridos hermanos, ¿se imaginan ustedes que Dios le diga a usted, pide lo que quieras, que yo te daré? ¿Qué le pediríamos a Dios? ¿Qué seríamos capaces de pedirle nosotros a Dios? Salomón, como nosotros, personas, también tenía necesidades, tenía anhelos, tenía tantas cosas Salomón. Pero dice la palabra de Dios que este hombre le dijo a Dios, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Salomón le decía a Dios, él reconocía que no era capaz. Él reconocía que era un hombre inexperto. Él reconocía que no tenía entendimiento, no tenía sabiduría. Reconocía que no estaba a la altura de David, su padre. Reconocía la gran misericordia de Dios con la que él había hecho a su padre David, prometiéndole que iba a ver uno de sus hijos sentado en su trono. Y le tocó a Salomón. He aquí tu siervo, le dijo Salomón a Dios. Lo hizo de una forma sincera. Lo hizo de una forma reconociendo la incapacidad que tenía. Dios le había dicho, pide lo que quieras, que yo te daré. Estaba en ese punto, pueblo de Dios, donde podía pedir cualquier cosa y Dios le iba a conceder. Pero la oración de él, lo que él le dice a Dios, él le dice, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Salomón reconocía que él estaba en ese lugar como rey porque Dios lo había puesto. Reconoció que era la mano de Dios y la voluntad de Dios que se encontrara en ese lugar para cumplir esa función. Y él le dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni aumentar por su multitud. Él entendía que él había sido puesto al frente del pueblo de Dios. No era cualquier pueblo, no eran cualquier persona las que él tenía que gobernar, sino que eran los hijos de Dios. Él podría haber pedido riqueza, podría haber pedido la muerte de sus enemigos, podría haber pedido paz, pero él estaba mirando con otros ojos. Él estaba poniendo en primer lugar al pueblo de Dios. Él estaba poniendo en primer lugar la obra de Dios.
Él había reconocido que Dios lo había puesto en ese lugar para gobernar a los hijos de Dios, para guiar y dirigir a los hijos de Dios, a esa nación. Y dice la palabra de Dios que Salomón le dice: un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Hermanos, él podía haber pedido cualquier cosa para beneficio propio, cualquier cosa que podría haber satisfacido sus necesidades, sus anhelos. Pero él no miró de esa forma, sino que él miró por la obra de Dios. Sino que él le dijo a Dios: Señor, deme entendimiento. Yo no sé entrar ni salir. Yo necesito sabiduría, inteligencia. Yo necesito saber juzgar, saber discernir lo bueno y lo malo. ¿Cómo voy a poder yo llevar a tu pueblo, a tus hijos, gobernarlo en tu temor? Ningún hombre, ninguna mujer puede gobernar lo que tenga bajo su autoridad en el temor de Dios si Dios no le da sabiduría ni entendimiento. Una mujer puede tener un negocio, dueña de un negocio, y si no tiene el entendimiento, el temor de Dios, tampoco le va a enseñar a los que estén a su servicio, los que estén trabajando con ella, enseñarle a hacer las cosas justas. Salomón, pueblo de Dios, él miró por la obra de Dios. Él no miró sus necesidades. No tuvo ambición. El apóstol Santiago nos habla que muchas veces nosotros pedimos y pedimos mal. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nosotros a veces pedimos, pueblo de Dios, y no recibimos. Porque muchas veces nosotros pedimos mal, porque nosotros pedimos para gastar en nuestros deleites. Y no ponemos a lo que Dios le agrada por delante de nosotros. Si nosotros aprendemos a pedir sabiamente para beneficio, no solamente de nuestra vida, sino para beneficio de los demás, Dios se va a agradar. Aquí nosotros podemos ver que dice en el versículo 10: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Aun cuando nosotros, pueblo de Dios, vamos a orar, tenemos que saber pedirle a Dios, saber orar a nuestro Señor, para que Dios se agrade. Nosotros la vez pasada, la semana anterior, cuando hemos leído en Deuteronomio, hemos leído en Números, habíamos visto de que teníamos que guardar los mandamientos de Dios, oír su voz, y Dios nos iba a bendecir, porque Dios se iba a agradar de nosotros. También Josué, él le creyó a Dios. ¿Y qué le dijo a aquellos que le decían que eran ciudades fortificadas, que eran hombres de guerra, que ellos no tenían oportunidad contra esos gigantes? Josué le dijo: si se agradare Jehová de nosotros, lo comeremos como pan.
Su amparo se apartó de ellos. El agradar a Dios no solamente es guardar sus mandamientos, sino también implica creerle a Él y aprender a que nuestras actitudes, nuestras peticiones, nuestros hechos, nuestras acciones sean agradables delante de Dios. No podemos nosotros decir, yo le voy a agradar a Dios, y si yo no miro por los demás y solamente miro por mi propia vida, soy egoísta. Y Dios no se va a agradar de ello. Si Salomón le hubiese pedido a Dios riqueza, Dios le hubiera concedido, porque Dios le dijo, pide lo que quieres que yo te daré. Pero Dios lo estuvo probando. Y en ese momento de la prueba, Él pudo aprobar, porque no fue egoísta. Hermanos, si nosotros queremos agradarle a Dios, cada paso que damos, cada palabra que le decimos a Dios, tenemos que considerar. Cuando nosotros aprendemos a poner la mirada en Cristo, en nuestro Dios, y aprendemos a jugarnos por lo que a Dios le agrada, todas las cosas después vienen por añadidura. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿De qué le sirve al hombre que ganase todo el mundo si se perdiere su alma? Nos enseña en su palabra que nosotros tenemos que mirar primeramente por el reino de los cielos. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Tenemos que ser sabios, pueblo de Dios. ¿Queremos agradarle a Dios? Tenemos que ser sabios para caminar. No es solamente que yo voy a ser pastor y le voy a agradar, no. No es solamente que yo voy a estar tocando los instrumentos y ya le estoy agradando a Dios, no. No es solamente que yo voy a estar todos los días en el culto y ya lo voy a estar agradando a Dios, no. Hay cosas que debemos hacer y Dios se va a agradar de nuestra vida. La oración, el creer, el guardar sus mandamientos, el saber pedir a Dios, el no ser egoísta, el no buscar solamente que yo esté bien, sino que hay que ver por el prójimo. Recuerde que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a orar también. No es decir palabras y palabras y palabras, no. Hay que aprender a orar. Hay que aprender a dirigirse a Dios. Hay que aprender a decirle las cosas sinceras a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay que darle lugar al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios conoce hasta lo más íntimo de Dios. Y Él nos ayuda a clamar a Dios con gemidos indecibles. Él nos ayuda a clamar sabiamente a nuestro Señor. Por eso es importante, pueblo de Dios, dar lugar a que el Espíritu de Dios moldee nuestra vida. Es importante que el Espíritu de Dios nos ayude a clamar, a pedirle a nuestro Señor. Porque todo lo que nos ayude el Espíritu Santo va a ser agradable para Dios. Porque Él
no va a ser egoísta. Él nos va a enseñar a no ser egoístas. Nos va a enseñar a mirar primeramente por la obra de Dios, por el pueblo de Dios, por las almas. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Mire lo que le aconteció a Salomón. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Se agradó. Se agradó porque no pidió cosas egoístas, sino que pidió de tal forma para beneficio del pueblo de Dios. Su corazón no fue egoísta. Hermanos, ¿cómo es nuestro corazón? Tenemos que ponernos a pensar, ¿cómo es nuestro corazón realmente? ¿Somos egoístas al pedir? ¿Somos egoístas cuando elevamos nuestra voz a nuestro Dios? ¿Realmente somos sinceros con Dios? ¿Realmente Dios se agradará de nuestra oración? Usted me puede decir, sí, porque Dios me concede lo que yo le he pedido. Pero recuerde que la semana pasada cuando hablábamos, Dios no se puede negar a sí mismo. Dios concede por su misericordia, porque Él quiere el bien para el hombre. Pero eso no significa que Él se agrade de nosotros. Solo el Espíritu Santo va a ir dando testimonio de que Dios se va agradando de nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos amonesta cuando nosotros estamos mal. Y cuando nosotros le agradamos a Dios, el Espíritu Santo también nos da testimonio. Nos hace entender, hemos hecho bien las cosas. Dios le dice, por cuanto no pediste esto y aquello, y has pedido inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Dios le concedió, porque no ha pedido cosa que era egoísta, sino que Él pidió algo que era beneficio para otros. Y dice la palabra de Dios que no solamente Dios le daba sabiduría e inteligencia, sino que le dice aún más, te daré de tal forma que no ha habido antes alguien como tú, ni después de ti habrá otro como tú. A ese punto llegó lo que Dios le dio a Salomón, a causa que él supo pedirle a Dios. Y en el versículo 13 dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Buscad el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué le pasó a Salomón? Él supo pedir. Vio por la obra de Dios, por el pueblo de Dios. Dios le concedió sabiduría, inteligencia. Y no solamente se quedó con eso, sino que aún más Dios lo bendijo. Le dio todo, pero todo lo que él no pidió.
Queridos hermanos, aquí nosotros podemos ver cómo se cumple lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. El buscar el reino de los cielos, el buscar agradarle a Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Queridos hermanos, ¿queremos agradarle a Dios? Yo quiero agradarle a Dios, y yo tengo que aprender a orar a mi Señor. Tengo que aprender a expresarme a mi Dios. Yo no debo ser egoísta. Usted también, pueblo de Dios, tiene que aprender a orar a Dios y no ser egoísta. Cada uno de nosotros, pueblo de Dios, tenemos que ir aprendiendo. Y no solamente aprendiendo, porque hoy hemos leído esto y hemos aprendido cómo se debe orar a Dios. Pero hay que ponerlo por obra. La enseñanza que Dios nos dé a través de su palabra, tenemos que poner por obra esto. Entonces nosotros veremos los frutos. Entonces nosotros veremos cómo Dios va obrando, cómo Dios va exaltando, como dice en el libro de Deuteronomio. Nos bendecirá, nos exaltará, nos llevará a altura. Nos hará conocer cosas que nosotros ni nos hemos imaginado. Pero tenemos que estar en el agrado de Dios. Tenemos que aprender a agradarle, pueblo de Dios. No es solamente congregarse, no es solamente alabar a Dios, no es solamente decir yo soy pastor, no es solamente decir yo traigo el mensaje, no es solamente decir yo soy el líder de la alabanza, yo soy diácono, yo soy obispo, yo soy anciano. No es decir eso solamente. Usted y yo debemos agradarle a Dios. Usted y yo debemos jugarnos para agradarle a Dios, para que cada paso que demos le agrademos a Dios. Queridos hermanos, yo le insto a que busquemos de Dios, a que le demos lugar al Espíritu Santo, para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe. Cuando nosotros estemos por cometer un error y el Espíritu de Dios nos amoneste y nos diga no lo hagas, no lo hagamos. Ahí nosotros empezamos a agradarle a Dios, cuando aprendemos a escuchar lo que el Espíritu de Dios nos dice. Porque para eso está. El Espíritu de Dios ha venido para guiarnos, para dar convicción de pecado, de juicio, de justicia, para enseñarnos y hacernos saber lo que ellos han determinado allá en los cielos, para traernos a memoria la palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy hemos compartido uno de los ejemplos que muestra la Escritura de cómo se debe agradar a Dios. ¿De qué forma Dios se agradó? Con una oración, Dios se agradó. Aprendamos a clamar a nuestro Señor. Vamos a continuar la próxima semana con otro ejemplo que nos dé la palabra de nuestro Dios. Amén. Así vamos a orar antes de dar por finalizada esta enseñanza. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo, gracias le damos por su palabra, Señor. Yo le pido, Dios mío, que usted nos ayude, Señor, para que podamos agradarle, Padre. Ciertamente, Señor, nuestra vida está llena de errores, Señor. Llena de cosas, Señor, que debemos sacar de nosotros. A veces, Señor, nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos bien, Señor. Por eso le pedimos, Dios mío, que nos ayude. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos amoneste, Señor. Que nos traiga a memoria lo que le agrada a Dios. Y que nos ayude a poner por obra su palabra. Ayúdanos y enséñanos a orar. Ayúdanos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Enséñanos a clamar. Enséñanos a pedirle a nuestro Dios. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, gobierna nuestra mente, nuestro corazón y guíanos, Señor, para hacer la voluntad de nuestro Dios. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén
y amén. Que Dios le bendiga, pueblo de Dios, y nos estaremos viendo la próxima semana.